Nuestro oxígeno. Hay voces que nunca levantan el tono y aún así logran atravesar el tiempo. Y la naturaleza es una de ellas, porque no necesita pronunciar palabras para enseñarnos. Habla en el murmullo de un río que encuentra su camino entre las piedras, en el vuelo de un cóndor sobre las montañas, en la persistencia de un árbol que continúa creciendo después de una tormenta, o en el silencio de un bosque que parece guardar la memoria de quienes lo han habitado durante mucho tiempo. Hoy estamos en una época en la que escuchar es como un acto extraordinario. Estamos demasiado afanados, queremos que nos resuman todo. Estamos rodeados paradójicamente de información, de pantallas, de ruido, y corremos de una tarea a otra, cumpliendo, creyendo que el tiempo va a ser suficiente, mientras olvidamos detenernos a contemplar aquello que sostiene nuestra existencia desde mucho antes que nosotros llegáramos a este mundo. Este es nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio, y hoy tenemos unas reflexiones bastante especiales porque es el Día Mundial del Defensor del Medio Ambiente. Y para desarrollar este tema nos acompaña el director del programa, Carlos Alberto. ¿Cómo está? Y feliz día para usted. Feliz día también para usted y para todas las personas que pasan inadvertidas en el calendario en estas fechas. Usted viendo decía, se refería a estos seres de la naturaleza que están salvando la red de la vida. No solamente quienes promueven la protección de algunas reservas, de algunos bosques, de algunas selvas, sino también quienes estudian la naturaleza, observan un árbol. Un árbol parece ser un ser pasivo, pero es muy activo. Se ha podido comprobar a través de todos los tiempos que el árbol participa activamente en el ciclo del agua, en el ciclo del carbono, en el ciclo del oxígeno. Imagínense esos tres maravillosos y potentes componentes de la vida que el árbol está participando como un ser activo. Y quienes defienden a los árboles hoy tienen felicitaciones por parte del mundo, porque es el Día Mundial del Defensor del Medio Ambiente, como usted bien lo decía, Mariana. Y es que es tan maravillosa la observación de la naturaleza, como usted bien hacía la reflexión, y en medio de las hojas, en medio de las ramas de un árbol, hay seres diminutos que están cumpliendo una misión de polinizadores, una misión de unos seres un poquito más grandes, como las aves, que dispersan las semillas de ese fruto que da ese árbol y las llevan a otros bosques, a otros lugares, y se activan en su tracto digestivo y luego a través de sus heces dispersan las semillas. Quienes observan esto a través de todos los tiempos realmente se han llamado personas defensoras del medio ambiente, de la naturaleza, cuando quieren despertar la sensibilidad por el medio ambiente en otros seres, en otras personas, que a veces escuchan, pero no entienden hasta que llega ese momento de observar detenidamente, tranquilamente, en la banca de un parque, en el tronco de un bosque, y observar a estos seres maravillosos de la naturaleza, cómo cantan, cómo manifiestan alegría, cómo trabajan silenciosamente por la naturaleza. Y cuando estas personas entienden, comprenden esto, comienzan a hablar de ello y son considerados defensores de la naturaleza. Y no aceptan que esto que se ha descubierto tan maravilloso como es un tesoro natural, se ha incendiado, se ha quemado, se ha talado, se ha afectado, porque saben que allí está la red de la vida que se manifiesta en todo momento, en todo lugar, en el mundo natural.
Carlos Alberto, pues definitivamente hoy estamos reflexionando porque es un día muy especial. Usted ahorita nos ha entregado reflexiones que están acompañadas incluso de acción. Hablaba hace un momento del árbol. Hoy se conmemora un día muy especial, el Día de el Defensor Mundial del Medio Ambiente. Y más que una fecha, yo creo que esto hoy representa una invitación bastante importante. ¿Y una invitación a qué? Sobre todo a reconocer esas personas que han dedicado su vida a proteger algo que pertenece a todos. Y esto es bastante impactante porque nos debe llevar a hacernos una pregunta muy personal y es ¿qué clase de relación nosotros hemos construido con la naturaleza? Porque de pronto si lo pensamos muy profundamente, entonces la respuesta va a ser, Carlos Alberto y oyentes, aquello que determina nuestro comportamiento. Porque si nosotros pensamos en esa relación como algo cercano, probablemente somos entonces de los que ahorramos agua, de los que somos cuidadosos de los árboles que se siembran, de quienes aportan y apoyan, por ejemplo, a ese líder comunitario de la parte ambiental de su barrio, quienes están prestos, digamos, para las actividades comunitarias que tienen que ver con siembra, con conservación, pero y si nos sentimos precisamente ante esta pregunta con una respuesta bastante alejada y pensamos que la naturaleza es algo que ni siquiera hace parte de nuestra vida, pues es algo que vale la pena hoy revisarnos, porque como seres humanos tenemos una curiosa capacidad para acostumbrarnos, yo diría, a los milagros cotidianos. ¿Por qué milagros cotidianos? Porque nos parece normal que salga el sol cada mañana. Nos parece normal que un bosque permanezca verde. Nos parece normal escuchar el canto de los pájaros al amanecer. Nos parece normal encontrar agua al abrir una llave. Y solo cuando alguno de estos elementos falta, ahí es cuando nosotros realmente, Carlos Alberto y oyentes, pues comprendemos el valor que esto tenía. La naturaleza es discreta y tiene una discreción bastante admirable porque ella sostiene casi que todo lo que hacemos sostiene la vida, la naturaleza es vida y nunca nos pide reconocimiento. Simplemente nuestra labor es reconocer precisamente su función, que produce alimento, que purifica el aire, que regula el clima, que protege los suelos, que alimenta los ríos, que hace posible nuestra existencia. Mire, yo quiero dar un ejemplo rápido. Yo creo que por estas últimas, no sé, 2, 3 semanas hemos estado valorando mucho los árboles en Cali porque hemos llegado a temperaturas que nunca antes, Carlos Alberto, habíamos vivido. Entonces, justamente son esos pequeños cambios o esos llamados, digamos, de la naturaleza que nos incomodan un poquito, los que hacen que de alguna manera entonces empecemos a preocuparnos por aquello que es realmente importante. ¿Cuántos de nosotros hemos estado pensando en ese bosquecito que nos da la sombra o la fresca en las noches, en las tardes? Yo creo que no es necesario tener que llegar a reflexionar cuando las cosas pasen, pero por estas semanas, por ejemplo, sí que hemos estado valorando, número 1, los árboles y número 2, también el agua, porque las temperaturas han sido algo, Carlos Alberto, impresionante. Está en ti, está en mí, el agua es fuente de vida. Cuidemos la que se agota con el pasar de los días. Está en ti, está en mí, el agua hay que protegerla. Compromiso que es de todos y no queremos perderla. El agua es el líquido de la vida. El agua abastece los acueductos de las comunidades. El agua es vital para absolutamente todo. Los ríos desembocan en los mares y si afectamos y tiramos residuos sólidos a los ríos, pues los mares que están llenos de vida también se van a afectar. Los mares, los océanos regulan el oxígeno, regulan el clima, el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, cuando se calienta, cuando se enfría el océano. Pero los árboles, estos maravillosos seres que están en tu entorno, amable oyente, están en nuestro entorno, estos bosques maravillosos, estos ecosistemas, porque es que un árbol es todo un ecosistema. Estoy aquí frente a un árbol, Marian, y estoy observando unas
7 especies que están conviviendo en un mismo árbol, 7 de las que alcanzo a identificar. Y a veces no somos conscientes de todo ello porque esta época se caracteriza por los avances científicos, el crecimiento de las ciudades, la permanente transformación tecnológica, la demasiada información que llega a los celulares, las aplicaciones, las redes sociales, bueno, tanta tecnología, y a veces no hacemos dieta tecnológica para observar la naturaleza, la maravillosa naturaleza. Cuando un defensor del medio ambiente nos dice alguna frase, alguna curiosidad de la naturaleza, nos hace desconectarnos un poquitico y reconectarnos nuevamente con lo natural. Esto no debemos dejar de hacerlo. Y como usted bien lo decía, lo más importante son acciones amables por la naturaleza. Si frente a tu casa, en tu patio, hay un árbol, en la unidad donde vives, unidad residencial, hay un árbol, cuídalo. Conviértete en la persona que le lleva nutrientes. A veces también hablar con la administración para que realicemos también una revisión a los árboles, en qué estado de salud se encuentran. Y esa persona a veces es catalogada como defensor de la naturaleza, defensor del medio ambiente. Así de sencillo, por acciones tan sencillas, pero acciones que van a beneficiar que los árboles no se mueran de palomilla o de desnutrición o de resequedad. Acciones amables, acciones sencillas debemos realizar todos, sin distingo de clase, color, política, religión o limitaciones. Respiramos aire, tomamos agua y este es un valor gigante. Los árboles son reguladores del clima. Es que nos quedamos cortos frente a la cantidad de beneficios que tienen los árboles. Por eso muchas personas los defienden. Por eso muchas personas se admiran de estos seres que estaban antes de los dinosaurios. Convivieron con los dinosaurios y hoy conviven con nosotros. Es una maravilla y hay una simbiosis de nuestra respiración con los árboles. Entonces, defender un árbol realmente es defender la vida. Acciones sencillas como estas de conservar el árbol que está en el entorno, guardar sus semillas, sembrarlas, hacer un semillero, compartirlas en los lugares donde esta semilla de este maravilloso y majestuoso árbol puede crecer en otros lugares, también es otra acción que promueve la defensa del medio ambiente con acción, que es lo más importante. Te espero con un ramo de flores, no solo en primavera, sino cuando me baño de amor y me abriga el sol. Me convierto en respiración, reflejo de paciencia. Soy frescura, soy color, soy refugio de amor. Y me preguntan por qué en otoño pierdo un poco el color de mi ser. De mis ropas estoy desnudo, pero soy fuerte, estoy vivo. Siénteme. Siente de mis raíces las nubes, siente la sensación de poder respirar. Siente el danzar de mis ramas, siempre que las aves nos cantan. O siente la caricia en la brisa y la paz que tendrás si me llegas a abrazar. Oh, 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 oh.
Carlos Alberto, miren, y acompañando su reflexión, yo quiero citar lo que se registró en nuestra ciudad. Mire que el pasado 7 de julio fue el día más caluroso de todo el año. La temperatura máxima fue de 36,4 grados centígrados. Esto es un valor inusual para la ciudad. Y debido a esa combinación entre calor y una humedad que estaba cerca del 60%, entonces la sensación térmica llegó a los 43 grados. Y esto genera, por supuesto, condiciones de estrés térmico para toda la población. ¿Qué explicó la CBC? Que las horas más críticas fueron entre las 2:20 de la tarde y las 3 de la tarde. Y hoy tenemos un llamado, Carlos Alberto y oyentes, a nivel nacional desde el IDEAM, desde el gobierno, porque están advirtiendo que varias regiones en nuestro país están experimentando ese crecimiento generalizado en las temperaturas. Y al mismo tiempo, pues aumenta esa probabilidad de un nuevo fenómeno del Niño en los próximos meses. ¿Por qué quiero destacar esta noticia? Porque a veces cuando no vivimos las cosas es cuando olvidamos la educación ambiental. Y hoy estamos haciendo un llamado a la acción. Y qué bonito es hablar de los árboles, porque en este día tan especial en el que hablamos de esos guardianes ambientales, de esos defensores del medio ambiente, pues yo creo que defender es también aprender y agradecer. Porque hay una diferencia entre usar la naturaleza y agradecer por lo que ella nos provee. Cuando una persona comprende que el agua que bebe nació mucho antes que ella, usted hacía un recorrido hace un momento sobre el agua, Carlos Alberto, que el árbol que nos da sombra tardó décadas en crecer y que el alimento que consumimos, pues depende de un delicado equilibrio entre cientos de organismos vivos polinizadores, es cuando comenzamos a mirar el mundo de otra manera. Y qué bonito cuando podemos empezar de manera generalizada a mirar hacia la naturaleza. Ojalá que no siempre sea cuando ocurran estos fenómenos y que nos afectan directamente. Yo creo que esto es como un pequeño sacudón, Carlos Alberto, para entender que todos debemos ser guardianes de lo invisible, porque nosotros somos fascinados, de por sí el ser humano creo que es fascinado por lo que puede medirse. Por eso nos encanta ver el crecimiento económico, la velocidad en una empresa, la productividad, las cifras, las estadísticas, todo muy ordenado, pero hay trabajos donde el valor realmente importante no se expresa con números. ¿Cómo se mide, Carlos Alberto y oyentes, el esfuerzo de una persona que ha dedicado 20 años a recuperar un bosque? ¿Cómo se calcula el valor de una especie que logra sobrevivir gracias al trabajo silencioso de un investigador o de un grupo de personas que han trabajado en un plan de conservación? ¿Cómo se le pone precio a un río que vuelve a correr limpio después de décadas de contaminación? Es incalculable, Mariana. Solamente con que se salve un árbol, estás salvando un ecosistema. La función que tiene ese árbol en el entorno tiene grandísimos beneficios para la fauna silvestre, para los insectos polinizadores, para los colibríes, para las tángaras azulejas, para los barranqueros, para las guacharacas. Es un aterrizadero de las aves migratorias. Allí nomás, estamos hablando de un árbol. Si usted salva un árbol, usted a veces no sabe cuántas especies pueden aterrizar en ese árbol. Me gusta ese término porque usted lo pronunció hace mucho tiempo, Marian, porque es que los árboles vuelan. Cuando hay vientos fuertes, cuando es lluvia fuerte, los vuelos quedan suspendidos en la naturaleza hasta que pase la tormenta. Y de verdad que hoy tenemos frente a nuestros ojos la naturaleza maravillosa que nos abastece de los recursos básicos, de los recursos naturales. Y la humanidad nunca había contado con tantas herramientas para saber cuál fue la temperatura. Bueno, un termómetro existe hace mucho tiempo, pero hoy los satélites están viendo las islas de calor, están viendo las olas de calor, están dándose cuenta cómo son los vientos, cuándo va a llegar un huracán a determinada región, a qué velocidad viaja. Y se puede comprender el funcionamiento de los ecosistemas y al mismo tiempo
nunca se había tenido una responsabilidad tan grande frente a la conservación de la naturaleza. Creo que este es el momento más importante cuando estamos sintiendo nuestra propia piel, como usted bien lo decía, con sensación térmica más de 40 grados centígrados. Recordemos un poco, Marian, lo que fue la participación de uno de los tantos científicos que han estado aquí en Nuestro Oxígeno en estos más de 20 años. Recordemos al doctor Camilo Mora, profesor de la Universidad de Hawái, y él nos decía sobre las olas de calor que cuando, digamos, estamos a una temperatura normal, nuestro cuerpo está a 37 grados centígrados y afuera la temperatura está a 23 grados centígrados, para que entendamos, entonces el cuerpo se está refrescando con el ambiente y va a mantener los 37 grados centígrados o 36. Bueno, no se va a alterar mucho, digamos, la temperatura corporal necesaria para el bienestar. Pero si la temperatura externa del cuerpo humano sube a más de 40 grados centígrados, pues el organismo no va a tener cómo refrescarse con el ambiente externo. Y ahí es cuando vienen las olas de calor y causan tantas muertes. Escuchaba una estadística que ya en Europa iban más de 1.500 personas muertas por las olas de calor, porque las temperaturas están allá por encima de los 40, 44 grados centígrados con sensación térmica en algunos lugares por el reflejo de los vidrios, de los edificios, del asfalto, de todo lo que es, digamos, ese reflejo de los rayos del sol. Entonces, estamos frente a un problema muy serio. Se viene viviendo la temperatura de nuestro planeta desde 1850 y el año 2026, este que estamos aquí, esta generación actual, está registrando los niveles más altos de temperatura en algunos lugares. Puede que otros ya hayan registrado temperaturas más altas y digamos, en algún momento tuvieron 40 grados y ahora está en 39. Pues el año pasado registró la más alta y esta está un poquito más abajo, pero 39 grados centígrados es prácticamente una temperatura no muy cómoda para la salud humana. Tuvimos un invitado aquí, un biólogo, que hizo una excelente entrevista y él nos decía que quien pues tiene aire acondicionado, pues él va a regular su temperatura, coloca el aire acondicionado en 27 grados centígrados, en 25, en 20 y regula la temperatura del cuerpo, pero no todo el mundo tiene aire acondicionado. Las aves, la naturaleza, los seres silvestres no tienen ese aire acondicionado. La naturaleza da frescura porque los árboles están tomando agua de sus raíces, la suben por el tronco, la reparten entre las ramas, evapotranspiran por sus hojas y eso da una sombrilla de frescura maravillosa. Por eso ellos buscan ese refugio en los árboles, por eso debemos conservar los árboles. Algo muy importante, Carlos Alberto, que también nos mencionaba Camilo Mora, un científico que ha estudiado mucho este tema, como usted bien lo destaca, es el cómo funcionan las islas de calor, porque él nos explicaba justamente que donde hay asfalto, concreto, y a eso uno le suma el factor escasez de árboles, pues esto hace que las ciudades acumulen todo ese calor durante el día y lo liberen lentamente en la noche, y precisamente es esa sensación tipo 10, 11 de la noche donde falta de oxígeno. Muchas veces nos ha pasado incluso en la ciudad, Carlos Alberto, es algo que yo he vivido o que viví en la casa de mis papás en algún momento, despertarnos 11 de la noche y decir es que queremos salir a intentar respirar. Entonces este efecto ocurre y esto por supuesto afecta la salud, pero también qué pasa con el medio ambiente cuando hay estas olas de calor. Primero, el estrés hídrico que yo mencionaba en mi primera intervención en este podcast. ¿Por qué? Porque los árboles transpiran más agua para intentar mantenerse frescos. Entonces, si el suelo está seco mucho tiempo, muchas especies reducen el crecimiento, pierden hojas y se debilitan. Un ejemplo
rápido y fácil. Hagámoslo con una planta en casa un día que está haciendo mucho calor, Carlos Alberto, y es no colocarle agua. De inmediato se empieza a marchitar, empieza a botar hojas, es como si ella misma entendiera que no hay de dónde recibir esa agua, entonces empieza a ahorrar y por supuesto poco a poco pues va perdiendo vida. Y yo quiero también que hablemos ya en la segunda parte de este programa del riesgo de los incendios forestales por estos días, porque la vegetación por supuesto se va secando y esa vegetación seca, pues hay que decirlo, Carlos Alberto, se convierte en combustible con una pequeña chispa, con una colilla de cigarrillo, con una quema mal controlada. Hay quienes todavía realizan la práctica de quemar basura y esto puede desencadenar un incendio de gran magnitud. Nosotros, por ejemplo, en Cali lo hemos visto en los cerros tutelares. Vamos a continuar reflexionando sobre este tema y ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Cuidemos nuestra fauna, nuestra flora y nuestro entorno y actuemos en la vida con amor por nuestro mundo. Tenemos mil razones para cuidar el planeta, conservar el aire puro, cuidar la naturaleza. Por los ríos, por los bosques, por los mares, por las selvas, por aves volando libres sin que nada las detenga. Porque a nuestra madre tierra hay que cuidarla, hay que quererla, porque es la misión de todos conservar nuestro planeta. Nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. 2026. Celebramos 2 décadas, compartiendo ideas, historias y voces que inspiran un mundo más sostenible. Nuestro oxígeno. 20 años. Durante 20 años, Nuestro Oxígeno ha sido un espacio para reflexionar sobre nuestra conexión con la naturaleza, la ecología y la vida misma. Wade Davis, un especialista en el tema de las aves, quien nos entrega sus reflexiones. Sí, yo creo que, como dijo una científico muy famoso, profesor Wilson de Harvard, que todos los naturalezas siempre empezaron con como relación, una experiencia en la naturaleza. Y también como siempre me encanta Colombia, porque yo llegué aquí en Cali, imagínense, en el año 1968. Gracias por acompañarnos en este viaje de respeto, equilibrio y esperanza. Sigamos respirando juntos un aire más limpio con Nuestro Oxígeno. Conquista tu corazón, respeta y ama tu vida. Hagamos algo por el planeta. El futuro está en tus manos, vale la pena luchar por él. El planeta también eres tú, nuestro oxígeno. Este es Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Presenta la Fundación Nuestro Oxígeno. www.fundacionnuestrooxígeno.org. Este programa es para despertar la sensibilidad por nuestro medio ambiente. Antes de que sea demasiado tarde en tu entorno, si tú puedes realizar acciones sencillas, prácticas, personales, familiares, comunitarias, bienvenida. La naturaleza siempre lo agradecerá, la red de la vida siempre lo agradecerá. Porque detrás de cada parque natural protegido, de cada especie recuperada, de cada programa de restauración ecológica y de cada comunidad que aprende a convivir en armonía con su entorno, existen seres humanos cuya labor suele pasar desapercibida. Pero no importa, lo más importante son los beneficios que recibe el planeta, porque no buscan reconocimiento público, no ocupan las primeras páginas de los periódicos. Muchos son científicos que los hemos tenido aquí en Nuestro Oxígeno, que en un lenguaje sencillo nos han contado sobre sus descubrimientos, que son curiosidades para nosotros, el saber acciones fantásticas con la naturaleza. Los guardaparques también son personas que merecen nuestro respeto, nuestra admiración,
los ingenieros ambientales, los ingenieros forestales, los campesinos, los agricultores, los pescadores, los docentes que enseñan educación ambiental a sus niños desde muy pequeños y tienen la educación ambiental de manera transversal en todas sus materias para que seamos seres amables, seres que en algún momento se pueda realizar esa acción maravillosa en cualquier momento y en cualquier lugar o en cualquier profesión. A los líderes comunitarios también, a los empresarios responsables también, a los voluntarios y ciudadanos que han comprendido que cuidar la naturaleza no significa detener el progreso, sino garantizar que el desarrollo puede sostenerse en el tiempo. Carlos Alberto y oyentes, algo muy importante que hoy queremos destacar es la necesidad de responsabilizarnos cuando hagamos senderismo, cuando vayamos a correr, por ejemplo, a los cerros, cuando queramos hacer un picnic en un parque, porque la basura, también las colillas de cigarrillos son como ese combustible, como lo mencionaba antes de la pausa de este programa. Y hay una canción del grupo musical Nuestro Oxígeno Music titulada Cuidemos el Presente. Ese es el llamado que hacemos hoy en el Día del Defensor Ambiental, porque todos debemos ser defensores, todos habitamos este planeta, todos recibimos los servicios ecosistémicos, los beneficios. Entonces, yo creo que es un llamado a la responsabilidad mínima, sobre todo en estas épocas en las que hace demasiado calor y sabemos que si se quema el bosque, se quema la vida. Es muy triste estos escenarios, Carlos Alberto y oyentes, de ver mamíferos quemados. Yo creo que es algo bastante lamentable porque recuperar un bosque que ha sido quemado tarda muchísimos años si es que se hace todo un proceso de restauración. Y si no, pues quedará un lugar árido para siempre. Vamos a escuchar esta canción, Cuidemos el Presente, del grupo musical Nuestro Oxígeno Music. Y después de escuchar esta canción, queremos contarles sobre una anécdota precisamente de un armadillo que muy sediento llegó casi que a las instalaciones de Nuestro Oxígeno. Y queremos contarles esta historia porque también les puede pasar a ustedes que en el antejardín de su casa de pronto, por este tema del calor, porque están sedientos, pues aparezca algún mamífero y qué importante actuar con responsabilidad. Se quema el bosque, se hacen cenizas las aguas. Si existe esa incertidumbre en un futuro, es por no cuidar el presente. No más tristezas, ni tantas lamentaciones. De nada vale cuando todo es destruido por una chispa en el olvido. Se quemen los sueños, no, 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 ni el más grande ni el pequeño. Que no se pierda tu presente ni el futuro por un descuido de una chispa en un segundo. Si quemamos nuestro mundo, no, 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 ¿qué pasará con los niños? No practiquemos la apatía ni el descuido con esas chispas que lanzamos al olvido. Apaguemos el fuego, detengamos la llama. Si algo va a encenderse, que sea la esperanza. Apaguemos el fuego, detengamos la llama. Si algo va a encenderse, que sea la esperanza. No más tristeza, ni tantas lamentaciones. De nada vale cuando todo es destruido por una chispa en el olvido. Que no se quemen los sueños, no, 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 ni el más grande ni el pequeño. Que no se pierda tu
chispa en un segundo. Si quemamos nuestro mundo, no, 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 ¿qué pasará con los niños? No practiquemos la apatía ni el descuido con esas chispas que lanzamos al olvido. Apaguemos el fuego, detengamos la llama. Si algo va a encenderse, Que sea la esperanza. apaguemos el fuego, detengamos la llama. Si algo va a encenderse, Que sea la esperanza. La esperanza. El verdadero significado de un defensor del medio ambiente no pretende exaltar una postura política ni alimentar discursos ideológicos. El verdadero defensor del medio ambiente es quien apaga una llama cuando ve que se puede quemar un árbol, se puede quemar un bosque. Una pequeña chispa puede incendiar un gran bosque. El propósito más elemental, mucho más sencillo y al mismo tiempo mucho más profundo, es reconocer que proteger la naturaleza es una expresión de responsabilidad colectiva, ambiental, de inteligencia colectiva y también de amor por la vida. Porque cuando una persona decide cuidar un bosque, restaurar un río, investigar una especie o enseñar a un niño a despertar su amor por la naturaleza, el respeto por la naturaleza, está haciendo mucho más que proteger el paisaje. Está contribuyendo silenciosamente al bienestar de toda la sociedad y dejando un verdadero legado para quienes aún no han nacido. Y yo, Carlos Alberto, adicionaría precisamente a ese verdadero defensor del medio ambiente que comprende que el desarrollo humano y la protección del medio ambiente no son, digamos, objetivos opuestos. Yo creo que es una persona que es bastante coherente, que entiende que esas grandes transformaciones comienzan con los hábitos cotidianos, cuidar el agua, porque sabe que cada gota tiene un valor fundamental. Evita también el desperdicio, porque entiende que los recursos son limitados. Usted lo ha dicho en diferentes programas, y es que los recursos son finitos. A veces pensamos que son infinitos y no es así. Es una persona que también consume con responsabilidad, que sabe realmente comprar lo que necesita y no solo porque sí, porque realmente cada compra sabemos que tiene un impacto y sobre todo un respeto tiene esa persona bastante grande por la fauna silvestre, porque entiende que cada especie cumple con una función dentro del equilibrio de los ecosistemas. Y yo creo que su mayor aporte no es hablar constantemente de conservación, sino demostrar ese compromiso con acciones. Y también somos defensores del medio ambiente, Carlos Alberto, cuando nosotros apoyamos a ese líder ambiental de nuestro barrio, de nuestro colegio, de nuestra universidad, cuando apoyamos estas causas que realmente son muy importantes, porque los beneficiados al final vamos a ser nosotros. Y yo quiero que hablemos de una acción que hoy podemos estar haciendo muchos caleños, también de muchos lugares de nuestro país donde sabemos que hay en este momento altas temperaturas, y es que van a empezar a llegar a estar perdidos muchas especies de mamíferos, y nosotros debemos ser bastante responsables, no empezarlos a alejar, entender que si aparecen en nuestro antejardín, pues no es por hacernos daño, sino porque están perdidos, Carlos Alberto, no encuentran probablemente ese refugio donde tengan acceso al recurso hídrico. Yo quiero que hablemos al respecto, porque sobre esto tenemos una anécdota muy bonita para contarles, y que también la encuentran en TikTok, en Nuestro Oxígeno Ofi, y en Instagram, Nuestro Oxígeno Oficial. Efectivamente, Marian, sabe que con estas altas temperaturas, los animalitos silvestres, a veces en un lugar donde había humedad y ahora hay resequedad, pues tienen que salir a buscar agua. El agua es el líquido de la vida para todos, es un gran componente de todos los organismos. Y resulta que por estos días
de tanta sed, de tanta resequedad, un armadillo cayó en un pozo debajo de un transformador cercano a la sede de nuestro oxígeno. Y decidimos, afortunadamente, encontramos personas que decididamente estuvimos llamando a las empresas públicas para que por favor le quitaran la energía a ese transformador que estaba en la parte de arriba, digamos encima de ese pozo. El transformador está encerrado en una malla y debajo hay un pozo de agua y allí cayó el armadillo. Estaba prácticamente subsistiendo, moviendo sus manitos para mantenerse en la superficie, pero como era un pozo un tanto profundo, no podía salir. La suma de voluntades es supremamente importante. Entonces, una persona que conocía muy bien un poco la parte eléctrica fue la persona que se tomó la tarea de entrar muy cerca al transformador con una tabla de madera que no tuviera absolutamente nada de metal y se le salvó la vida a este armadillo. Y este armadillo estaba feliz y vimos en sus ojos, en su expresión, ya el descanso y al mismo tiempo el agradecimiento, porque pasó momentos muy difíciles. Fue liberado nuevamente en el bosque cercano y realmente pues todos los integrantes de nuestro oxígeno quedamos muy, pero muy contentos. Ahí está en el TikTok de nuestro oxígeno, que tenemos todas las redes sociales y vamos a comenzar a subir muchas historias. Y esta fue una que nos llegó a nuestras manos por la bendición de Dios para decir, salvémosle la vida a este ser. No sabíamos que habían armadillos en ese entorno, es solamente la sed y la necesidad de agua y el que accidentalmente, lamentablemente haya caído en este pozo, pues nos indicó que hay armadillos en el entorno. Muchas personas que se acercaron nos dijeron, por aquí hemos visto zorritos, hemos visto otros seres silvestres de la naturaleza. Entonces esto realmente es maravilloso. En un momento de salvar a un ser silvestre que esté en aprietos, sumémonos en voluntades y liberémoslo inmediatamente. Escucha nuestros programas en formato podcast en nuestro portal www.caliradio.co. Carlos Alberto, y esta anécdota nos impactó a todos y yo quiero que vayan y vean el video precisamente del armadillo que se encuentra en el TikTok de nuestro Oxígeno Ofi y también la encuentran en el Instagram de nuestro Oxígeno Oficial. Y yo quiero que hoy también hablemos un poco de entender que el defensor del medio ambiente dialoga, sobre todo, que es una persona que construye y que no divide. Esto me parece una reflexión muy bonita que quiero seguir de algo que usted mencionó hace un momento, Carlos Alberto. Es una persona que coopera y que entiende que para conservar se necesita la participación de todos, de los científicos, de los campesinos, de los empresarios, de las autoridades, de los educadores y de todos los ciudadanos, sobre todo que ningún sector puede proteger por sí solo un patrimonio que pertenece a toda la humanidad. Efectivamente, y ninguna ley puede reemplazar la conciencia. Las normas son necesarias, pero la verdadera transformación comienza cuando las personas comprenden el valor de la naturaleza, de los seres silvestres, por pequeños que parezcan, por el look biológico que tengan, pues tienen una misión en la maravillosa red de la vida y debemos protegerlos. Un niño que aprende a maravillarse con el vuelo de una mariposa probablemente será un adulto que respetará las flores, la naturaleza, los bosques. Un joven que conoce la importancia de los páramos, que sabe que un frailejón crece 1 centímetro por año y que un frailejón de 100 centímetros, que es 1 metro de altura, pues realmente es un venerable ser de 100 años y que no puede talarse el páramo, que no puede incendiarse el páramo. Esto realmente nos da conciencia y este joven entenderá por qué el agua merece ser cuidada y que estos seres, los musgos y muchos otros seres como el frailejón,
se convierten en bancos de agua. Están llenándose de agua y están liberando agua. Un profesional que comprende el funcionamiento de los ecosistemas tomará decisiones más responsables en su ejercicio laboral y tendrá en cuenta los indicadores ecológicos y también los indicadores económicos, no solamente los económicos. Por ello, la educación ambiental representa una de las herramientas más poderosas y necesarias también, una de las herramientas más poderosas y también necesarias para construir sociedades sostenibles. No se trata únicamente de transmitir información, se trata de despertar sensibilidad, porque solo aquello que emociona permanece en la memoria. Carlos Alberto, qué reflexión tan bonita y tan cercana para todos, porque un defensor entonces del medio ambiente no significa que luche contra el mundo, sino sobre todo aprender a vivir en armonía con todas las personas, entendiendo que todos los seres humanos somos parte de un mismo tejido y que educación ambiental es una herramienta fundamental. Por eso es educación, es constante aprendizaje, también es paciencia. Y hoy felicitamos de todo corazón a cada líder ambiental del barrio, de la comuna, de la ciudad, de la localidad, de los colegios, Carlos Alberto, incluso hoy en día en colegios, y tengo un ejemplo precioso de la profesora Marta de Palmira, oyente asidua de... Marta Ruiz Becerra. Así es. Marta Ruiz Becerra. Así es, Carlos Alberto, Marta Ruiz Becerra, oyente asidua de este programa, y ella tiene sus líderes ambientales en los colegios donde hace su proceso educativo, porque ella ha trabajado en un modelo muy interesante llamado Ecovigías, y son líderes, son niños líderes en este tema de medio ambiente. Mariana, usted se ha formulado la pregunta, ¿cómo será recordada nuestra generación? Tal vez por los avances tecnológicos, por la inteligencia artificial que nos tiene ahorita maravillados, pero al mismo tiempo preocupados por todas las cosas que están comenzando a hacerse y a utilizarse de mala manera, por las comunicaciones que ya van más allá de la Luna hasta Marte, donde están los vehículos todoterreno explorando este planeta rojo, por la exploración espacial, por todos los avances, pero también será recordada por la manera en que trató la naturaleza. Las generaciones futuras no podrán cambiar las decisiones que tomemos hoy, recibirán los resultados de ellas. Por eso, sembrar árboles, conservar árboles, cuidar los ríos, conservar los ríos, recuperar afluentes de agua. Cada especie protegida y cada niño educado en el respeto por la naturaleza constituye una inversión para un muy buen futuro. Carlos Alberto, pues gracias a usted, a todos nuestros oyentes por habernos acompañado en este programa. Este es nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Nos pueden escribir a través del WhatsApp al 316-830-6307. Si tenemos la oportunidad de ser parte de alguna campaña ambiental, hagámoslo, de alguna siembra, hagámoslo. Es un paso que damos hacia la naturaleza, Carlos Alberto. Totalmente, Mariana. Nos sumamos a muchas campañas de nuestros invitados. Felicitamos a Hernando Betancur, el gran sembrador de árboles, que ahora está hasta tapando huecos, mostrándole a la gente cómo puede hacerlo. A veces la gente permanece con un hueco 5, 6, 7 años pidiéndole a la municipalidad que por favor, mientras llega, muchas veces una acción sencilla, práctica, sumando voluntades, una acción comunitaria, pues realmente puede evitar accidentes con ese hueco que hay en el entorno cercano frente a tu casa. Queremos felicitar a las juntas de acción comunal que están realizando, digamos, trabajos de educación ambiental, lo mismo las juntas administradoras locales, que son estos líderes de las comunidades que desinteresadamente y solamente con el objetivo de cuidar la salud de su comunidad,
y también la educación en los niños, que son el presente y que serán el futuro, pues realmente, sin distingo de clase, color, política, religión o limitaciones, entre todos debemos cuidar, admirar, amar la naturaleza, pero lo más importante, con acciones sencillas, cotidianas, personales, familiares, comunitarias en beneficio de ella. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Este es nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Recordemos que todos debemos ser defensores del medio ambiente. Nos pueden contactar a través del WhatsApp al 316-830-6307. La Fundación Nuestro Oxígeno presentó el anterior programa.